Un amanuense perteneciente a los tercios de Flandes al servicio de Felipe II. Durante uno de sus viajes es apresado por piratas berberiscos y conducido como prisionero hasta Argel, donde el gobernador alquila sus servicios en la casa de un judío sefardí que vive en compañía de su hija, Esther. Durante las mañanas el rabí aprovechará el talento del protagonista del amanuense, Aurelio, para transcribir sus pensamientos y por las tardes ayudará a Esther con la casa. La amistad que se forjará entre los personajes cambiará la vida del protagonista de Aurelio para siempre, o eso asegura su fantasma, que es quien narra la historia de la que vamos a hablar a continuación, El alma de Aurelio Guevara, de José Arcos. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Que podríamos decir que además del libro bajo el brazo, se ha traído a su editor bajo el brazo. Sí. Haz los honores, ya que te has venido con el jefe. Mi editor de siempre, de la editorial independiente, Iván Martínez Julín, escritor, con lo cual se juntan dos facetas en él, como para que las ediciones sean de una calidad exquisita, y es que precisamente por el hecho de primero ser escritor, primero ser lector, ser escritor reconocido, escritor ya con un recorrido amplio, pues tomó las riendas de Editorial Independiente junto con un grupo más de personas, y bueno, aquí lo tenemos, Iván Martínez Julín, primero amigo y después editor. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Iván, que junto a Salvador Jiménez este pasado martes acompañaban a José Arcos en la presentación en el Centro Andaluz de las Letras de El alma de Aurelio Guevara, de este amanuense del que estábamos hablando, del que dábamos pinceladas en su sinopsis, de este segundo trabajo después de La piedra número 7 de José Arcos. Piedra número 7 que aquí se habló con el editor, que sí dejó muy buen sabor de boca. Es cierto que en aquella ocasión movía un cierto morbo al lector por tocar asuntos muy imbrincados con la propia ciudad y con la historia de la ciudad. Sí, es cierto. No solo se remitía a una época muy concreta de Málaga y a unos hechos bastante tumultuosos que todavía tenemos en nuestra memoria histórica reciente, sino que además tocaba una figura clave en Málaga como es el Cristo de Mena. Entonces, claro, tenía todos los elementos ideales para atraer la atención. Aquella primera novela que nació de una situación vital, biográfica, en la que de repente sufres, el autor, José, sufre un sesgo en su vida, se queda sin trabajo y un poco también azuzado por su mujer, si no recuerdo mal. Sí, nos contabas. Aquí al final me ha animado la situación y mi contraria. Sí, no, efectivamente. Al final esto es como todo, según cómo quieras tomarte las cosas. Gracias a ella y a su ánimo, lo que vimos fue una oportunidad. En vez de un corte de una vida laboral, fue un cambio de vida laboral, y así se ha traducido ya, pues mira, justo con la segunda novela ya en la calle, además con un éxito bastante apreciable, y la verdad es que para mí ha sido un regalo. A mí aquel corte lo que me dio fue más vida, o sea, una vida que no conocía, una vida que tenía ahí a la espera, y me permitió un tiempo que me está regalando la vida ahora maravilloso, como para poder dedicarme a lo que realmente no es que siempre me siempre me atrajo, siempre me gustó, siempre quería hacerlo, y me dijo, ahora es el momento, pues perfecto. O sea, me ha regalado tiempo. Aquello fue con la primera. Pero ¿y la segunda? ¿Qué terminó de encaminarte a esta historia y no otra? ¿Qué chispa fue la que hizo que finalmente el camino que llevaras fuera el del alma de Aurelio Guevara? Bueno, tenía siempre muchas ganas de escribir algo histórico sin ser historiador, por supuesto, que me perdonen los historiadores por meterme en su terreno, pero claro, dentro de la novela siempre está la licencia, ¿no? La licencia del autor para hacer de una novela casi lo que se quiera, siempre y cuando sea con unos visos de verosimilitud suficientes como para poderla llamar novela histórica, pero que no es una novela histórica al uso. Sí lo es en el sentido de que todos los datos están contrastados, están buscados por varias fuentes, está leída, corregida, mirada por varios historiadores, uno en concreto, y incluso el aval
de que nuestro común amigo Salvador Jiménez lo presentara, ya en sí te está dando un espaldarazo de, entre comillas, histórica. Histórica con rasgos de humor, con rasgos de costumbrismo, con una forma de hacer la literatura muy personal, de una manera muy personal. Y lo que me llevó pues fue simplemente eso, el que una vez habiendo cumplido la primera etapa, como era hacer la piedra número 7, continuar, y bueno, yo creo que esto ya no tiene... De hecho, en aquella entrevista que tuvimos con motivo de la piedra número 7, la típica pregunta era: ¿estás pensando ya en la segunda? ¿Qué vas a escribir? Y en alguna otra entrevista que habías concedido esos días, hablando del libro, decías: me gustaría que la siguiente historia fuese, porque va mucho conmigo, una historia con tintes surrealistas y con pinceladas de comedia. Que no sé si finalmente, tratando el tema que tratas, ha sido posible conjugar todo eso. Claro, es que a mí me gusta escribir que todo tenga, o sea, que no sea una cosa sesuda, verá. Que sea un libro que te divierta, que sea una novela que te divierta y sobre todo que a mí me divierta escribirla. Si a mí me divierte escribirla, pienso que eso es lo correcto. Y me he divertido una barbaridad escribiendo El alma de Aurelio de Guevara. Efectivamente, en aquellos momentos tú me preguntabas que si tenía ya en mente algo. Sí, porque ya se había terminado la piedra, cerró un ciclo, pero claro, dejó abierto a un personaje, dejó abierto al personaje de Juanjo, que es importante, porque de alguna manera es el que va llevando de la mano al resto de personajes del libro. Y entonces decidí aprovechar el personaje que ya estaba creado de Juanjo. Juanjo, tiene apellido, pero ahora mismo no me acuerdo, y eso que lo creé yo. Entonces, aprovechando este personaje, pues digo, bueno, hay que sacarle un poco más de partido. Y ya Son las horarias, sigue. Estas cosas raras de la radio que dejamos las 10:30 también puestas por si acaso. Fantástico. Bueno, pues las 10:30. Sí. ¿Decías Juanjo? Sí. Decía que Juanjo era, bueno, de alguna manera aprovechar el personaje que ya estaba creado para sumergirlo en otra aventura. Una aventura con unos tintes muy especiales porque va de los sefardíes, los judíos sefarditas que estuvieron en España. Como todo el mundo sabe, que se expulsaron en tiempos de Reyes Católicos, pero sin embargo hubo un grupo de personas, un grupo de sefardíes que sí se mantuvieron aquí aún siendo conversos, y otros que, sin serlo, procuraron ocultarse. Esa es una parte del alma de Aurelio de Guevara. La segunda parte es el propio Aurelio. El propio Aurelio es un malagueño nacido en el año 1536, que muere en el año 85, en 1585, estamos hablando de los tiempos de Felipe II, los tiempos de los tercios de Flandes. Él se convierte en amanuense, como tú bien has comentado al principio, de uno de los tercios que estaban por allí. Pero bueno, cuando pasa el tiempo, él es muy curioso porque era un chaval que por tener ciertos medios económicos sus padres, consigue aprender a leer y a escribir, cosa rarísima en aquella época. Entonces decide que eso, bueno, pues que como también además lo querían encaminar hacia los conventos y hacia la iglesia, y él aquello pues no le convencía, porque además era muy mujeriego. Entonces decía que no le casaba una cosa con la otra. Decide hacerse soldado. Se enroló, se alistó, se fue a Flandes, estuvo guerreando y llega un momento en que se licencia. Y ahí realmente es cuando empieza la historia, porque se muere. O sea, no se muere cuando se licencia, se muere cuando vuelve en una galera que seguramente muchos conocerán, se llama la Galera Sol, porque en ella iba además dos protagonistas reales, dos personas, más que dos personajes, dos personas en aquella época, en la que volvían hacia España después de haberse licenciado. Yo creo que ya sabe todo el mundo que estamos hablando de los hermanos Cervantes. Él es uno de los compañeros. Tiene la mala fortuna de que, bueno, o sea, llegan a Argel, hacen una vida allí,
pasan una serie de vicisitudes, pasan muchas cosas. Allí aparece Hakim. Hakim es un judío sefardí que está allí. Entonces, claro, la primera sorpresa es que pueden entenderse en el mismo idioma y a partir de ahí empieza la trama. Aunque la trama realmente comienza cuando se muere Aurelio, porque Aurelio, a fin de cuentas, es un personaje que está a caballo entre el siglo XVI y el siglo XXI. Aurelio está escribiendo lo que a él le ocurrió en aquella etapa. Ahora, utilizando la narración o haciendo que el narrador sea el fantasma de aquel personaje, supongo que se jugará los dos tiempos de la actualidad al entonces y del entonces a la hora. El alma de Aurelio Guevara, de Editorial Independiente. A mí lo de Editorial Independiente me suena a Dador de Oportunidades. Efectivamente, sí. O a Vírgenes Suicidas. La idea era un poco eso, que mantenemos nuestra independencia. Somos pequeñitos, pero trabajamos sin ningún tipo de intermediarios ni de benefactores, vamos a decirlo así. ¿Pero eso es posible en los tiempos que corren y con todo lo que se publica? ¿Cómo se criba? Pues es complicado, pero es posible. Es posible. Nosotros lo hacemos, recibimos muchos manuscritos y siempre pedimos mucha paciencia a los escritores para poder analizarlos en condiciones. Lo bueno del caso de José, que nos acompaña hoy, es que el primer libro, me da la impresión, era lo suficientemente atractivo como para intentarlo. Sí, indudablemente, sí. Este segundo, entonces, ¿qué ha tenido? ¿La seguridad de que el primero funcionó o...? Yo sé que preguntarle al editor es un poco de perogrullo, pero ¿qué tiene el alma de Aurelio, el alma de Aurelio Guevara? Pues más que el alma de Aurelio Guevara es que José es un escritor muy, muy curioso, porque tiene muy buenas ideas a la hora de pergeñar historias y eso quizás sea uno de sus puntos fuertes. Yo sabía que nos íbamos a enfrentar a un libro interesante, primero porque soy un apasionado de la historia y sabía que además el toque de humor que le iba a dar José iba a ser importante. Y así fue, me encontré con un manuscrito muy, muy interesante y a partir de ahí tuvimos claro que íbamos a editarlo ya independientemente del éxito y demás. ¿Qué comentarios suscitó o qué contasteis el otro día en la presentación? Salvador, tú, la gente, una vez que supo un poco de qué iba la historia, que fue la presentación y compartió la presentación del libro en el Centro Andaluz de las Letras el martes. Sí, la verdad es que la presentación fue maravillosa, tuvimos un lleno absoluto de la sala y Salvador Jiménez estuvo absolutamente brillante. Hizo una exposición mezclando la historia que él también conoce de nuestra Málaga, además de aquellos años, con la trama del libro y con los personajes. Fue verdaderamente brillante, creo que es la palabra que mejor lo describe, ¿verdad, José? Sí, sí, sin lugar a dudas. Además nos dejó a todos, pues, bueno, luego los comentarios de los asistentes, que efectivamente, tal como tú dices, se llenó a tope. Hacía mucho tiempo que no veía yo al CAL completo en una presentación. Decía, estaban todos con la boca abierta y decían, ¿y por qué no sigue? ¿Y por qué no sigue? ¿Y qué preguntaba la gente? ¿Qué les llamó la atención de la historia? Pues yo creo que dejó a todo el mundo con ganas de más, porque dio unas pinceladas, claro, dentro de Salvador, además que es conferenciante, experto y bien curtido, dejó con ganas de mucho más. Todos queríamos escuchar más sobre la Málaga de aquellos años. Miren, ya mezclo, ya que estamos hablando de Cegrí, ayer comenzaron las visitas nocturnas gratuitas a la Alcazaba de la mano de la Asociación Cultural Cegrí. Ya no hay plazas, o debe haber muy pocas, infórmense en la página web de la asociación. Continúan hoy y mañana, y no se preocupen porque esas visitas teatralizadas también, nocturnas a la Alcazaba, continuarán durante todos estos meses de verano, a excepción de agosto, no, sí, también en agosto, pero antes de feria, y luego en el mes de septiembre iremos dando las fechas. Aurelio Guevara, entonces, ¿se sorprende más de cómo terminaron sus días en el siglo XVI o de lo que como fantasma está viendo en el siglo XXI? Bueno, Aurelio toca, la verdad es que él no se cansa de decirlo, dice, con los 400 años de no vida que tengo para escribir cientos y cientos y cientos de volúmenes. Eso él lo va diciendo, porque claro, imaginaos alguien que haya sido capaz de estar consciente durante 400 años. Sería maravilloso, ¿no? Todo lo que podría contar. Aurelio se sorprende más de lo que vivió en el siglo XVI, lo que le tocó vivir en estado vivo. Y
hay una serie de cosas que no se dicen en la novela, que se quedan abiertas a que cada uno piense lo que quiera, pero sí he querido incidir en una curiosidad, en romper una lanza de alguna manera en los judíos ortodoxos, aquellos que están aferrados a una serie de cosas, a una serie de normas. Y sin embargo nos encontramos con una familia en la que es todo lo contrario. No sé si es porque llevan el espíritu malagueño impreso ya en su ADN, pero tienen una libertad de acción, una libertad de actuación dentro de esa familia, dentro de esa casa, muy anormal para aquella fecha, donde todo estaba regido, regulado y totalmente por la religión. Y obviamente la religión judía sabemos que es una de las más fuertes a niveles de doctrina. Pero sin embargo él es capaz de criar a una persona en una libertad que sería muy asimilable a la que tiene una mujer, una chica, una mujer en el siglo XXI. O sea que esto también me lleva a pensar el que llegas a la conclusión de que musulmán, judío, sefardita, personaje del siglo de oro, ciudadano del siglo XXI, la idiosincrasia del malagueño ha sido la idiosincrasia del malagueño siempre. El malaguita ha sido malaguita toda la vida. Ha sido malaguita toda la vida. Yo creo que eso lo llevamos y lo llevaremos en el ADN. Yo creo que, no sé, está ahí. Yo creo que eso va en la masa de la sangre, como diría. Iván Martínez, gracias. Estaremos atentos a todo lo que nos hagas llegar de Editorial Independiente. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por abrir los micros a la cultura siempre. Muchas gracias. Y José Arcos, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos atentos no solo a los libros, sino a muchas más cosas y a muchos más atracos que te podemos hacer cara a compartir minutos de radio. Sabes que estaré encantado de estar con vosotros. Para mí es un placer y no quiero despedirme sin agradecer a un grupo de personas que para mí son muy importantes porque me han enseñado a ver la lectura de una forma distinta, de una forma diferente, la literatura de otra manera. Es la persona de Ana María Villena, que lleva un club de lectura, precisamente en el Teléfono de la Esperanza, muy conocido por todos vosotros. Y entonces quería hacerle un agradecimiento público a ese taller en concreto. El alma de Aurelio Guevara, Editorial Independiente de José Arcos. Gracias a los dos. 10:40, hacemos una pausa y enseguida el Pecata Minuta en el Málaga al Día.